Bueno, bienvenidos una vez más a otro episodio de Despertando Juntos, Voces que se Encuentran. Hoy vamos a hablar temón. Las heridas de la infancia. Es un tema arduo, pero que bueno, amerita, ¿no? Me parece, y lo hablábamos hace un rato, que creo que es un tema que está bueno ir resolviendo y sanando, porque es como nuestra semillita, ¿no? Es lo más importante de sanar, porque esto se da justamente en nuestra niñez. Total. Y bueno, es algo importante. Y no hay una sola herida. No, hay 5 principales. Y lo que es importante destacar es que nuestras heridas de la infancia, aunque nosotros no lo tengamos en el consciente, nos limitan un montón en nuestra vida adulta. Si nosotros no las resolvemos, todas nuestras reacciones tal vez, o nuestros patrones repetitivos, o nuestras sensaciones, o nuestra manera de relacionarnos con otro en diferentes espacios, es a través de esas heridas. Y conocerlas es muy importante, porque no solo nos va a ayudar a nosotros, sino también va a ayudar a que evitemos cometerlas con nuestros hijos. Tal cual. Por supuesto que hay cosas que son tan chiquititas, ¿no? Tan finitas, que las vamos a terminar cometiendo. Totalmente. Pero bueno, vamos a poder saber cómo acompañar en ese reconocimiento en algún momento, ¿no? de la adultez o adolescencia de nuestros hijos, para que la puedan revertir. Bueno. Son 5 heridas principales. Tal cual. Y que todas nos pueden llevar a tener, no sé, momentos de ansiedad, a tener alguna depresión, a tener miedos, inseguridades, a tener conflictos en nuestras relaciones personales, con pares, con parejas. En eso es donde más lo vemos. Se ve, tal cual. Porque a veces vamos pasando nuestra vida y no nos damos cuenta, ¿no? De esto que tal vez tiene que ver con nuestra niñez y en ese momento, cuando somos chicos, no lo vemos, obviamente no lo vemos, y tampoco lo vamos reconociendo con el tiempo, o sea, lo naturalizamos en el tiempo, ¿no? Totalmente. Pensemos que hoy nos vamos a dar cuenta de cosas que reaccionamos teniendo la conciencia de un niño. Es decir, no es que nosotros podemos analizar y comprender un montón de cosas, no, simplemente lo sentimos, sea lo que sea. Por ejemplo, cuando somos niños nosotros no entendemos que mamá y papá están yendo a trabajar. Nosotros comprendemos que estamos solos, o que no van a un acto, o que nos están dejando el cuidado de otra persona y ellos nunca están. Entonces, por eso pasa, no lo analizamos. En mi labor como docente, que bueno, ahora obviamente de más grande y teniendo todo este saber, uno se da más cuenta, ¿no? Cuando hacemos la famosa adaptación en el jardín, que las señoras nos volvemos locas, pero entendés un poco más esto de ese llanto, el desarraigo. Claro, tal cual, el desarraigo de obviamente, nada, uno sabe que se va a quedar conmigo y que lo voy a tratar bien y que va a estar genial el nene, pero desde ahí uno entiende más este proceso, ¿no? Uno lo percibe de otra manera. Totalmente. Y podemos también, yo como por ahí docente, puedo tal vez encontrar otras herramientas para lograr que ese niño no lo sienta tanto, ¿no? Bueno, empecemos con estas heridas. A ver si se sienten identificados con alguna, igual vamos a profundizar en otros episodios. Y las vamos a trabajar y vamos a dejar un ejercicio. Así que quédense ahí. Bueno, la primera es el miedo al rechazo. Que es una de las más profundas, fuertes,
que se va dando, obviamente se da desde nuestra familia, en general, rechazo a nosotros, rechazo a tal vez a lo que queremos, sentimos, pensamos. Bueno, y también obviamente desde nuestros amigos también puede venir ese rechazo. Y cuando empezamos a ser adultos, ese rechazo se empieza a transformar tal cual desde otro lugar, desde esto de querer que el otro no me rechace y por eso hago cualquier cosa. Aún superando los límites. Exacto, ¿no? Tolerando lo intolerable, no importa qué precio, pero yo tengo que lograr que esa persona no me rechace y me quiera. Tal cual. Que esa es una de las heridas más fuertes porque se gestiona mucho en el proyecto sentido, cuando nosotros quedamos embarazadas y tal vez, no sé, o nuestros padres, vieron que había épocas o sistemas familiares, ¿no?, donde nuestros padres nos echaban porque quedábamos embarazadas y no estaban de acuerdo, o rechazo por parte del padre, ¿no?, de ese hijo, o por nosotras mismas que no era el momento y tal vez fue como un sorpresón y reaccionamos de esa manera, ¿no? Entonces en ese niño se empieza a gestionar y a sembrar esa semillita de rechazo. Es el famoso bullying también en el colegio, ¿no? Esto de ser rechazado por pares, que pasa un montón, sí, lamentablemente. Tal cual, y que los chicos hacen lo que sea para pertenecer al grupo que ellos quieren y que consideran que necesitan pertenecer, ¿no? En algún punto. Entonces esto hace que sanar todo esto, hace que después el día de mañana uno sea más fuerte, pueda entender y pueda elegir qué tipo de personas quiero al lado mío también, ¿no? Total. Y esta herida lo que genera es como una máscara del huidizo, es decir, que huye ante la primera sensación de rechazo, tiende a huir, a encerrarse, ¿no?, a meterse para adentro, y así empieza como a alejarse y a aislarse de sus círculos o de los lugares donde siente que hay una amenaza de rechazo. Tal cual. Y sí, la mayoría de las heridas tienden a hacer cosas para que el otro... Tal cual, te apruebe en algún punto, ¿no? Después está la herida del abandono. Otra de las más profundas. Otra profunda también, que un poco era lo que decía Vani hace un rato también, que a veces nosotros como niños lo percibimos tal vez como eso, como abandono, y a veces realmente es un abandono. Es un abandono, ¿no? Total. Literal. Total. Y bueno, ahí es donde también uno trata de, después de adulto, empieza a tratar de que el otro no lo abandone, obviamente también generando cualquier esa dependencia cosa emocional. Tal cual, o lo contrario, te abandono antes de que me abandones a mí. Entonces estamos como en esto de que por ahí hay gente que, no sé, eso no me vas a dejar mentir vos, por ahí hay gente que viene y te dice no, porque yo dejé a fulano, dejé a mengano y no puedo estar con nadie, no puedo tener una pareja estable. Herida de abandono. Exactamente. Y un poco, hago un paréntesis acá, un poco esto de las constelaciones, que mucha gente siempre pregunta qué se hace, ¿no? Porque me preguntan mucho. Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con sanar estas heridas. Y ahí es donde un poco a mí me pasó, que un poco te das cuenta de dónde viene todo esto que tal vez uno no puede resolver, que te sentís como trabada. Sí, porque no lo sabés gestionar. Exacto. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta y haces como un clic y decís, wow, era esto.
Y no es como ir al médico, no, obviamente que te dé un antibiótico y ya está, se te pasó. No, ojalá tengamos esto como es, tal cual, esto es como un día a día, es un proceso, no es que vas a la constelación y nada, se te resolvió la vida de un día para el otro. No, ni reconocer las heridas tampoco es de un día para otro. Es un proceso de un día para el otro, pero un poco tiene que ver con esto, con poder reconocer esto que nos está pasando y el por qué. Yo creo que cuando uno entiende el porqué de las cosas, ¿vieron cuando los chicos preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, creo que un poco tendríamos que ser así. Esto de entender el porqué y a veces no nos damos cuenta que era en nuestra infancia, ¿no? Y creemos que es algo que estamos haciendo mal ahora. Porque es algo muy chiquito, es a veces imperceptible, porque a cualquiera, ¿no? Que le preguntamos, bueno, ¿sufriste abandono? ¿Tenés alguna herida de abandono? Si no es un abandono físico, uno no es tangible. Tal cual. ¿No? O sea, que, no sé, nos abandone mamá o nos abandone papá o nos den en adopción. Eso sí es tangible. Ahora, si mamá estuvo siempre y nos dejó al cuidado de una persona porque teníamos que ir a trabajar, eso es un abandono. Sí están mamá y papá en casa, pero no nos dan bola, es un abandono. Tal cual. Emocional, o sea, y hasta es percibirlo como abandono, ¿no? Esto que hablábamos al principio de no entendemos que mamá y papá tienen que trabajar para traer la comida a casa. Cada vez más. Y lo tenemos como abandono, lo sentimos así, lo percibimos así, porque como niños no comprendemos de otra manera, ¿no? A lo que vemos, lo que palpamos. Entonces empezamos a también crecer con esa sensación de falta de cariño, tal vez, o protección, o cuidado. En esos puntos es donde tenemos que detenernos a observar, que ya lo vamos a ver en el próximo episodio, pero para que tengan en cuenta que no es algo literal y gigante, por supuesto en algunos casos sí, ese abandono real, físico, tal cual. Y que a veces, y acá también hago una salvedad, que antes tal vez pasaba que papá y mamá por ahí te abandonaban o no estaban y nadie te lo decía. Era, bueno, vemos cuando hablamos con él. Y vos pasás toda tu infancia presintiendo que algo de eso pasaba. Y cuando realmente te lo dicen, ahí decís, ahí está. Y ahí te empiezan a caer todas las fichas de por qué pasaban todas esas cosas alrededor tuyo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Me traes a la mente esto de nosotros siempre crecimos con esa creencia de no contar o guardarnos información para proteger. Y estamos haciendo todo lo contrario, e hicieron todo lo contrario con nosotros. Por supuesto que depende y acorde a la edad de cada uno, ¿no? Bueno. Pero si yo no le doy la información a mi hijo de que papá no va a volver con las palabras adecuadas, ¿no? Por supuesto, y la edad que corresponde, está en un eterno esperar. Es re frustrante. Como te digo, se presiente en algún punto, se presiente. El papá no fue a comprar cigarrillos. Exacto. Y llega un punto que decís, por eso te digo, llega un punto que cuando te enteraste, decís, ahora entiendo. Y ahí se te ilumina el camino. Sí, por más doloroso que sea, comprendernos ayuda. Totalmente. Nos da más herramientas. Porque antes se pensaba de esa manera, ¿no? Y después, cuando sos más grande, es más difícil, tal vez, procesarlo, ¿no? Me parece que cuando sos chico tenés como, a pesar de que sos chico, tenés otras herramientas, sos como más maleable en algún punto, ¿no? Sí. En cambio de grandes empezás a hacerte mil millones de preguntas claro. que tal vez no te las podés contestar, entonces tenés que recurrir al otro y te maquinás y pensás y hasta que no lo resolvés
es muy, muy difícil poderlo procesar. Tal cual, tal así cual. Que bueno. Y como hablábamos hace un ratito, la máscara que uno se pone ante esta herida es justamente el de dependiente emocional. ¿Vieron la famosa dependencia emocional? Viene a raíz de esta herida. Entonces, claro, nos aferramos, tal cual lo decía Debbie, nos aferramos mucho a determinados vínculos, situaciones, experiencias, lugares, personas, en una manera como, no me dejes por favor, o directamente, claro, mejor te dejo porque yo ya intuyo que me vas a dejar en algún momento, entonces te dejo antes. Totalmente. Para evitar el sufrimiento. Y es esa máscara, Sí, es impresionante, es una de las más fuertes porque es muy finito el hilo, es como uno interpreta en esa niñez estas ausencias de nuestros padres, ¿no? Tal cual. Así que bueno. Bueno, esa es otra que vamos a tener que ahondar. Después viene la herida de la humillación. Sí. Esto es cuando nuestros familiares o personas allegadas desaprueban todo lo que hacemos, nos critican, nada de lo que hacemos está bien. Nunca es suficiente. Exacto, nunca es suficiente, tal cual. Y cuando somos adultos, nos pasa esto de lo mismo que hablábamos hace un rato, querer que el otro nos apruebe todo lo que hacemos y nos reconozca esto que hacemos y que siempre esté bien. Entonces, por ahí nos criticamos a nosotros mismos o nos ridiculizamos nosotros mismos con tal de que el otro ¿vieron ese chiste con mensaje oculto? Tal cual. Que tal vez eso sería, digamos, lo de menos, ¿no? Porque, bueno, por ahí puede ser un chiste, pero después empezamos como a entender, a partir de esta humillación que sentimos cuando éramos niños, nos empezamos a menospreciar a nosotros mismos, ¿no? Y creo que ahí está el punto. Sí. Y esto de el no amor propio a nosotros. Es el masoquismo. Exactamente. Es el masoquismo puro. Exactamente. Y esto de, obviamente, ganarse el respeto, la confianza, el amor, lo que sea. Total, igual. Lo que sea, cuando sea. Tal cual. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poco con esta herida también, ¿no? El querer complacer a los demás un montón. Tal cual. Después viene la herida de la traición. Una recontra herida. O el miedo a confiar. Y miren cómo se genera, ¿no? Ese hecho, ¿vieron cuando, no sé, papá y mamá nos dicen, bueno, esto después te compro esto, o después te llevo a tal lado, o después jugamos, después miramos una y otra vez y no lo cumplen? Ahí empezamos a generar esta herida y este miedo a confiar, ¿no? Porque si nuestros padres, que son como nuestros referentes tal cual, y están tan idealizados ante nuestra mirada, ante nuestros ojos de niños, que esperamos del resto, ¿no? Son esas promesas y ahí nos hacemos reiteradas sin cumplir, ¿no? Súper desconfiados, controladores. Que uno lo puede observar en esta adultez, ¿no? A mí me pasaba mucho tengo esta herida. Todos podemos tener una o todas las heridas, y que la vamos trabajando como un proceso, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Y me ha pasado mucho de primero controlar a otros, ¿no? Era lo primero, era controlar, bueno, no sé, los horarios, que no me mientan, que no me lastimen, ¿no? Que sean leales, que sean fieles, que sean transparentes, como uno. Era como un montón. Un montón. Un montonazo. A medida que fui mirando y observando esta herida, me pasa que si bien he sanado mucho y he reconocido mucho, por ahí ahora mi control está en que la casa esté limpia y ordenada. Pero control, no es que
además de que me gusta que la casa esté limpia y ordenada, siento como un control, ¿no? De mirar a ver a dónde deja el vaso uno, a dónde deja, y si la pelusa, bueno, cosas así. Entonces, obviamente hay que seguir trabajándolo, pero me fui dando cuenta en este momento presente cómo estaba afectando esa herida, ¿no? Qué loco, algo tan sencillo como la limpieza del hogar, ¿no? Yo me di cuenta de eso en mi realidad, ¿no? Cada uno con lo suyo, pero evidentemente, si como bien... que lo canalizaste por ahí, digamos. Bajé un montón esto de controlar al otro, pero me pasa todavía. Tiene que haber un control me pasa ahí. Todavía. Mira, sí. Mira. Que por supuesto hay que seguir trabajando. A veces cuando somos un poco obsesivos con la limpieza, pensamos que bueno, es porque nos gusta tener la casa limpia, ¿no? Atenti, tampoco la pavada, claro. No. Esto es llevado a extremos, claro. Porque también hay otra herida, que es la de la injusticia, que también te hace ser muy perfeccionista, muy estructurado, muy ordenado, muy autoexigente, ¿no? Y que esa herida justamente se genera a partir de padres rígidos que no respetaron la infancia, ¿no? Que impusieron un montón de cosas. Y hay muchas personas con esas heridas. Yo canto. Canté PRI. Que realmente, con tal de ser vista, ¿no? Por esos padres, o con tal de ser aprobados y ser suficientes para esos padres, también me vuelvo rígida, y me puedo volver rígida con el otro, o me puedo volver rígida conmigo misma. Y ahí es donde no podemos gestionar cuando los errores, las equivocaciones, y es muy desgastante. Yo lo veo también en mi hija, esta herida, que ella es todo 10 y no se permite un 9, un 8, ¿no? Lo podemos palpar ahí. Nosotros, mirando nuestras heridas, también podemos mirar las heridas de nuestros hijos, porque hay muchas veces las replicamos sin darnos cuenta, ¿no? Porque justamente no sanamos las nuestras, entonces inconscientemente replicamos las mismas en nuestros hijos. A mí precisamente me pasó, que lo hablamos hace un rato, mi papá era muy exigente, pero como 1000. Y yo de grande, y me pasaba esto, que siempre quería como ser perfecta y que mis papás estén orgullosos de mí. Entonces tenía que ser, me sobreexigía, pero un montón. De hecho me pasaba cuando por ahí iba al colegio, esto de, por ahí yo hacía una hoja medio desprolija, no sé, segundo o tercer grado, me arrancaba la hoja y la volvés a hacer. Y yo decía, wow, bueno, hay que hacerlo. Y yo la hacía todo. Cuando fui grande, esa autoexigencia obviamente estaba multiplicadísima. O sea, yo quería hacer todo perfecto y mejor que perfecto. Pero era precisamente por eso, porque yo quería que ellos estén contentos, orgullosos. Y bueno, después con el tiempo me fui dando cuenta que tenía que relajar en algún punto y que no tenía que ser perfecta, ¿no? Que a los ojos del otro yo necesitaba esa aprobación. Y qué loco que es cuando uno lo va procesando y sanando, ¿no? Porque ahí se te van como 10 kilos. Es otro respiro, otra... Que obviamente no es... A ver, en mi caso no siento que esté mal ser un poco autoexigente, porque también me lleva a hacer las cosas bien, ¿no? Y siempre un poquito de esa autoexigencia, disciplina y responsabilidad está bueno. Pero eso que te pesa ya es incómodo. Eso que tenés que hacerlo porque necesitas la aprobación del otro es un peso que decís, wow, ya está, basta. Tal cual. Hago lo que puedo y cómo puedo. Y me pasaba en el trabajo, que yo hacía cuando empecé a trabajar, eran las carpetas, tenían que hablar, claro. Todo perfecto, todo tenía que ser mi asistente le ponías perfume. Total. Ahora nada, o sea, va a quedar lindo, pero siempre como relajando y haciéndolo desde no el lo amor, disfrutás, ¿no? Claro, ¿entendés?
haciéndolo desde el amor y desde esto de que te gusta hacerlo, no que lo tenés que hacer porque necesitas que el otro te apruebe y que te vea en algún punto, ¿no? Bueno, es una herida que te hace también crecer como muy rápido. ¿Vieron la famosa frase de que nos salteamos la infancia prácticamente o quemamos etapas? Tiene que ver también con estas heridas. La herida de la injusticia es una de ellas, porque nos hace como, bueno, tenemos que tener herramientas para hacer todo bien y todo perfecto, ¿no? Tenemos que tener todas las herramientas posibles y aprender cosas y esto de no respetar, por supuesto, el tiempo del niño, ¿no? El espacio del niño, la crianza del niño y hablarnos como si fuésemos personas adultas siendo niños, también nos hacen crecer. O sea, somos adultos en miniatura. Mini adultos. Total. Tal cual, bueno. Totalmente. Bueno, esto es un poquito un pantallazo de estas heridas que tenemos que ir sanando y que nos ayudan, una vez que las detectamos y empezamos a sanarlas, nos ayuda a tener una adultez, como decías hace un rato, con menos peso, con más tranquilidad y más llevadera, ¿no? Ojalá pudiéramos resolverlas de chicos, pero bueno, todos, como decía Vane, todos tenemos alguna. Lo importante es detectarlas a tiempo y poder sanarlas. Eso nos va a hacer tener una adultez mucho más relajada. Totalmente, punto, ¿no? Totalmente. Y la manera que tenemos de sanar estas heridas es justamente metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Como que mirar lo que dolió y lo que estuvimos naturalizando. Tal vez hoy es una tontería, ¿no? Porque éramos niños, pero en ese momento que éramos niños era gigante para nosotros. Entonces es empezar como a validar eso que sentimos en nuestra infancia. Tal cual. Y qué loco cómo miramos cuando somos niños y cómo miramos cuando somos grandes. Me haces acordar de algo. Yo cuando tuve un tema familiar medio que me movió la estantería, digamos, empecé la psicóloga, que fui un tiempito, y hubo algo que como que me marcó mucho y fue como un antes y un después, una de las sesiones. Sí, no te rías. No, es literal. Es literal. Que yo, cuando era chica, mi imagen muy fuerte era mi abuela materna, ¿no? Era como, yo la idolatraba. De hecho, es el día de hoy, obviamente que la voy a amar y la amaré siempre, pero yo tenía una imagen de ella muy arriba, que estaba bien, porque era mi abuela en realidad. Un día cuando estoy en terapia, la psicóloga, estábamos hablando de mi abuela, de mi mamá, que yo, charlando del tema, y me dice, ¿pero vos sabés cómo fue tu abuela como mamá? Así me quedé, sin palabras. Y ahí fue como un clic, chicos, que quedé muda. Miren que es difícil dejarme muda. Y dije, wow, qué loco que yo nunca lo había visto así. Claro, mi abuela como abuela era la mejor del mundo, pero yo no sabía cómo había sido como mamá. Entonces, como que ese paralelismo de abuela-mamá se me complicó. Dije, wow, me fui llorando desde la psicóloga hasta mi casa, y cuando llegué, que logré soltar toda esa emocionalidad que tenía, dije, tienes razón. O sea, yo estoy poniendo a mi abuela, o sea, creo que... A la par de mamá. Claro, ¿entendés? Era como re loco. Y me costó entenderlo y procesarlo, pero también creo que tiene que ver con esto de que cuando la persona que tal vez
no tenemos presente, otra persona ocupa ese lugar, sí. Ahí se nos descuajeringa todo el árbol genealógico, no me digas que no. Sí, todo, absolutamente. Y aparte, porque nosotros, esto de identificar las heridas, que por supuesto viene de nuestros padres, ¿no? O de las personas que nos criaron, de nuestro círculo más cercano, no significa que tengamos que echar culpas, ¿no? Hoy desde nuestro lugar de adultos es mirar y que también ellos fueron niños heridos, ¿no? Y que es toda una cadena, no es que empieza con nosotros la herida, sino que venimos de crianzas de personas que también tuvieron sus heridas. Y es por eso que empezamos porque a mí lo que me hizo un clic en la cabeza fue imaginarme en mi mente a mis papás siendo chiquitos, ¿no? Porque nunca los imaginamos, ¿no? Nosotros parece que los conocemos a nuestros padres como siendo adultos, siendo papás, pero no los vemos siendo niños. Entonces, esta mirada, ¿no? Y esto de poder identificar las heridas también nos ayudan a comprender qué heridas tuvieron nuestros padres y que también hicieron lo que pudieron, ¿no? Con eso que les pasó, que vivieron. Piensen que venimos de generaciones también, en algunos sistemas muy machistas, en otros muy feministas, como con los extremos, las energías bastante invertidas, bueno. Y claro, vienen por ahí con mucha falta de amor, con frialdad, con un montón de cosas y no pueden hacer algo diferente a lo que les enseñaron. Y por otro lado, también es lo que hablamos un poco, creo, el episodio anterior, de que no existían estas herramientas, ¿no? De poder ver y detectar este tipo de cosas. Tal vez hoy nosotros, y por eso está bueno también usar esto que tenemos ahora, estas herramientas que nos dan para poder detectar esto y poder sanarlo y que nuestros hijos tengan un poquito más ordenado. Claro, allanado, ordenado, como quieran decirle. Pero, y por nosotros mismos también, ¿no? Para poder transcurrir esto que nos queda de vida más pleno, más feliz. Tal cual. Y mirando desde otro lugar, ¿no? Mucho más amplio. Total. Así que, hablando de todo esto, ¿no? Que te agarra la contractura. Sí, tal cual. Les vamos a dejar un ejercicio para hacer en el que mientras va transcurriendo el ejercicio, ustedes pueden poner pausa y un poco hacerse eco, tal cual, conectarse con ese niño que fuimos, ¿no? Así que bueno, les dejamos este ejercicio y a ver qué les parece. Dedica un tiempo especial, sin distracciones ni interrupciones, a tomar conciencia de que dentro de ti existe un pequeñito lastimado. Trata de evocar cómo eras, cómo vivías, qué te gustaba, qué te atemorizaba, qué te emocionaba, qué te entristecía. Busca y observa fotografías de ti como niño. Pon música suave y empieza a mantener un diálogo con tu niño y tu adulto como adulto. Escribiendo con ambas manos, la dominante desde tu adulto y la no dominante desde tu niño. Ve preguntándole todo esto y escribe con tu mano no dominante todas sus respuestas. Esto te hará sentir su presencia y abrirás la puerta a una nueva comunicación con esta frágil criaturita que mora en ti. Si este tema te resonó, quizás es esa partecita que tiene que ser vista, ¿no? De esa infancia y que necesita ser acariciada, reconocida. Ustedes tengan en cuenta que nosotros no estamos determinados por nuestras heridas ni por nuestras sombras, sino que podemos ir
cambiando y desprogramando un montón de cosas en nosotros que nos va a ayudar un montón a poder disfrutar, a hacer algo diferente en todas las áreas de nuestras vidas. Tal cual. Y en los próximos episodios vamos a estar profundizando un poco más en cada una de estas heridas, que la verdad que es apasionante hablar de esto. Y a medida que vas hablando, o que vamos hablando nosotras, vamos reconociendo. Claro, tal cual. Vamos reconociendo y nos vamos como acordando, ¿no? De determinadas cosas que nos pasaron, ¿no? Y a mí me pasa a veces que yo digo, ay, esto la verdad es que no me acuerdo, lo tengo borrado. Y bueno, nada. Así que la idea es que vamos a ir episodio por episodio desarrollando un poco más acerca de esto. Y bueno, y si te interesó este tema y querés recibir el test de las heridas de la infancia, te invitamos a dejar un mail como para que te lo podamos pasar y puedas ir también haciendo este test y reconociendo estas heridas. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, lo hicimos con mucho amor y me parece que un poquito más relajadas. Creo que sí, vamos incursionándonos. Sí. Bueno, les dejamos un beso enorme, gigante. los esperamos. Hermoso, amiga.